Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. 12 de la mañana con 6 minutos. Sí, es tiempo de Entre Laguneros. Yo les agradezco a ustedes el favor que nos hacen de atendernos, de estar, de hacer posible que este espacio sea de sus consentidos. Y hoy vamos a tener un nuevo Entre Laguneros. Ustedes lo han constatado, bueno, a lo largo de todo este tiempo que ha durado la cuarentena. A veces hemos podido establecer contacto telefónico con algunos de los invitados. Luego, pues hemos repetido algunos Entre Laguneros, entrañables, por supuesto, todos ellos. Desgraciadamente, algunos como homenaje luctuoso. Y finalmente de lo que se trata es de que nos reconozcamos y de que sepamos que hay muchos laguneros, hay muchas laguneras trabajando intensamente en sus ámbitos de profesión, desde la cultura, desde las artes, desde las actividades académicas, desde cualquier ramo del quehacer humano y productivo. Tenemos que reconocer que hay muchos y muchas laguneros y laguneras que están haciendo las cosas muy bien y para nosotros son paradigmáticos, son ejemplares. Yo tengo un gusto muy particular, luego tal vez en el transcurso de la plática pueda revelar por qué, de recibir a nuestro invitado, pero antes quisiera agradecer a la labor en equipo que significa este espacio. Gracias a quien está en el control técnico de la transmisión, Jesús, en esta ocasión. Gracias a Claudia Martínez Martel, que aún desde casa coordina este espacio. Gracias a todo el equipo de redacción de Grupo Radio Estéreo Mairán, de Noticieros GREM, que está haciendo la labor para que nosotros podamos estar detrás del micrófono. Y les decía, tengo mucho gusto de recibir al maestro Guillermo Maynes Gil, escritor, maestro en estudios internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el gobierno federal, el sector privado y la consultoría. Actualmente es director general de un grupo que ya nos enteraremos cuál es su quehacer. Y bueno, de verdad un lagunero destacadísimo desde donde lo veas. Y ya pintaba desde niño para hacer esto que soy como adulto. Gracias, Memo, por aceptarnos esta invitación Entre Laguneros. Estoy muy emocionada, muy contenta de poder platicar contigo. Marcela, me da un enorme gusto saludarte a ti y saludar a tu auditorio. Es un verdadero placer conversar contigo después de tantos años. Claro, Memo, ya te digo, ya nos ocuparemos de esa parte, pero nos gustaría mucho saber ¿qué has venido haciendo? ¿Dónde está tu ámbito de expertise profesional? Pero también está otra parte que tiene que ver con tu gran capacidad creadora, y bueno, como escritor has sido laureado, has sido reconocido, y esta parte a mí me llama mucho la atención porque no la has descuidado, has logrado integrar ahora sí que tu hemisferio izquierdo con tu hemisferio derecho. Cuéntanos de ti, Memo, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué has venido haciendo? ¿En qué te has preparado? Mira, Marcela, yo me fui de la comarca lagunera hace ya muchos años, 34 años, en julio de 1986, acabadito el Mundial de México. Salí de la comarca lagunera y me vine a estudiar a la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues los primeros 11 años de mi carrera los dediqué a ser servidor público en el gobierno federal en distintas capacidades, ¿no? Ahí hubo algunas aventuras muy interesantes. Pude participar en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En aquel entonces atendía a 40,000 refugiados guatemaltecos que habían huido pues de la guerra civil que había en su país y que encontraron asilo en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Y lo que hacíamos ahí era, yo era coordinador del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y nuestro trabajo era, pues el mío en particular, supervisar toda la ayuda alimentaria que venía de distintos países a través de Naciones Unidas para poder pues tener en México a estos 40,000 refugiados que llegaron en 1982, un año que recordaremos todos, por lo menos los de cierta edad, como una catástrofe económica en México, ¿no? Uh-huh. Después me tocó participar en el Programa Nacional de Solidaridad, en el sexenio de Carlos Salinas, que muchos recordarán, y ahí se creó el Instituto Nacional de Solidaridad, que era pues un proyecto, la verdad, muy, muy bonito de capacitación a los líderes de las comunidades, a los presidentes municipales, a los funcionarios de gobierno, a líderes campesinos, incluso a chavos banda y a toda una serie de grupos sociales
a los que se les impartían conocimientos muy útiles para su desarrollo. Ahí interrumpí la carrera porque me fui un par de años a hacer la maestría en el Centro de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad de Johns Hopkins en Washington. Y bueno, pues como mucha gente que ha tenido oportunidad en el extranjero podrá compartir, pues es una experiencia que además de los conocimientos académicos que te puedes hacer, pues es una ventana a tu país desde otro punto de vista, y es un aprendizaje que va más allá de las aulas, ¿no? Se aprende mucho de la vida de otros lugares, de otra gente. Y fueron años muy traumáticos, fueron los años del 94 y 95, donde se vino pues la guerrilla, el asesinato del candidato presidencial y una terrible crisis económica otra vez que sumió al país en la zozobra, ¿no? Y luego, justo al final de ese estudio, las personas con las que yo había trabajado en Solidaridad me invitaron a ser parte de la delegación gubernamental para el diálogo y la conciliación en Chiapas, que era el organismo gubernamental encargado de negociar con el EZLN en Chiapas, ¿no? Uh-huh. Ahí pues había dos antecedentes. Yo había trabajado en temas relacionados sociales en el estado de Chiapas, y bueno, pues había estudiado resolución de conflictos en parte en la maestría, y entonces pues ahora sí que mi proyecto de quedarme en Washington en el doctorado pues lo arrojé porque pues este era un doctorado de vida, ¿no? Uh-huh. Era la oportunidad de poner en práctica pues algunos de los conocimientos y de aportar. Era un funcionario extremadamente joven, el más joven de la delegación. Y ahí estuvimos 2 años pues arrancando este proceso que culminó con la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que después por muchos motivos que sería muy largo de contar no se transformaron en instrumentos jurídicos concretos, pero que fueron sin duda una piedra miliar en la por primera vez en México se negociaba con un grupo guerrillero y se alcanzaban acuerdos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí vinieron pues ya una serie de desarrollos políticos en México que culminaron con la alternancia a partir del año 2000. Mi último encargo en gobierno fue como director de enlace con el Congreso en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, ¿no? Lo que sustituyó al FOBAPROA e instrumentó la nueva legislación para tratar de evitar en lo posible estos rescates bancarios, y que hubiera una legislación precautoria y una serie de medidas que afortunadamente hasta la fecha han impedido que haya un riesgo sistémico en los bancos debido a una buena supervisión. Me brinco algunos encargos que tuve. Qué bárbaro. Por no hacer aquí todo el currículum ahora sí que desde el Kinder Santa Cecilia, ¿no? Claro. Hasta adelante. Ajá. Ahí, bueno, pues vino un quiebre, Marcela, y pasamos a la iniciativa privada, ¿no? De donde me he desempeñado desde entonces. Y digamos que en las grandes etapas, la primera fui fundador del Grupo PROA Estructura, un despacho de comunicación y asuntos públicos, en sociedad con Jesús Reyes Heroles y Marco Provencio, que eran funcionarios que venían saliendo del sexenio de Zedillo, ¿no? Uh-huh. Y luego tuve 5 años de un trabajo que disfruté mucho, que me permitió ir mucho a la laguna, estar muy conectado con mi región, que fue fundar el área de relaciones institucionales en Grupo Lala. Uh-huh. Ese fue un trabajo que me ocupó 5 años y que fue realmente muy, muy gratificante, y que yo guardo un enorme cariño, respeto y apego por Grupo Lala y por todo el esfuerzo de los productores de leche en la comarca lagunera. Y bueno, pues eso me permitió estar muy en contacto con Torreón, con Gómez, donde viven mi madre, mis hermanos y muchísima familia y amigos que están por allá. Claro. ¿No? Que además te tienen presente siempre, ¿no? Porque finalmente, lo decía hace un rato, eres un orgullo para la laguna. Todo esto, uno pensaría que tienes muchos años acumulados y eres un hombre sumamente joven. Es que empezaste muy chico tu carrera desde estos ámbitos que nos has compartido. Pues sí, nos fuimos chicos de allá. Y bueno, después de ahí de Grupo Lala me invitaron a ser presidente ejecutivo en el Consejo Mexicano de la Carne, y ahí estuve 4 años también, pues muy gratificantes, con muchos retos de desarrollo de un organismo empresarial muy consolidado. Después estuve en un despacho español que se llama Llorente y Cuenca, fui director senior de asuntos públicos. Es un despacho de origen español que tiene oficinas en 14 países de habla hispana y portuguesa. Y bueno, pues ese fue otro reto. Y finalmente en el año 2016 decidí ya independizarme.
un viejo amigo mío, Julio Portales, me invitó a ser socio de él en su despacho, y ahí estamos desde entonces, Marcela, en Grupo ICB. Soy director general del área de Asuntos Públicos de Grupo ICB, y pues es otra plataforma privilegiada para observar los desarrollos del país, ¿no? En calidad de tal, como parte de mi trabajo en Grupo ICB, formamos en 2017, a petición de una serie de laboratorios de análisis clínicos, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico, COMED, que yo soy el director general de este organismo. Y bueno, pues ahora nos tocó el coronavirus, Marcela, y desde la trinchera de los laboratorios de análisis clínicos, este organismo agrupa hoy día a 53 laboratorios de análisis clínicos, incluyendo varios del estado de Coahuila y alguno de Torreón, pues, con sede en Torreón. Pues aquí estamos observando, participando y tratando de aportar nuestro granito de arena desde esta trinchera de los laboratorios, pues para atender esta emergencia sanitaria que se nos viene encima, ¿no? Claro. Digamos, ese es el resumen apretado de la parte que ha sido estrictamente de desarrollo profesional pagado, ¿no? Porque hay otro que hace uno y que tardan en dar frutos, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, la verdad de las cosas, Memo, tu trayectoria es tan vasta y además has podido observar de manera panorámica muchos aspectos de lo que hoy nos duele como país, y eso seguramente te pone en una posición muy distinta a la del resto de las personas. Dime algo, ¿qué de lo que has venido viendo, observando, analizando, reflexionando, dándole el seguimiento puntual, te preocupa más de lo que estamos viviendo hoy como país? Mira, debo ser muy franco, Marcela. Yo estoy sumamente preocupado porque veo que el país fue avanzando en una serie de temas y retrocediendo en otros de manera muy pronunciada, ¿no? Y hoy me preocupa profundamente que muchas de estas cosas en las que habíamos avanzado se están yendo para atrás, y aquellas en las que estábamos muy mal pues no mejoran, y francamente sí veo un intento de regresión antidemocrática, antiinstitucional. Yo sé que hay muchas personas que comparten el proyecto, pues el presidente actual ganó con el 53% de los votos, y la voluntad popular es muy respetable. Lo que pasa es que hay una confusión, creo, aquí entre los fines y los medios, ¿no? Y voy a ser muy franco, yo voté por el presidente actual, no porque sintiera ninguna simpatía por él y su movimiento en particular, sino porque compartía pues el hartazgo de muchos ciudadanos ante muchos años de una violencia desmedida que como desgraciadamente todos sabemos, pues fue muy, muy grave durante muchos años en nuestra querida comarca, y que sin haberse ido del todo, pues ahí está, ¿no? Y lo mismo con la corrupción y con una serie de situaciones que ya nos habían hartado. Y entonces muchos salimos a votar por esta opción, pero el voto siempre es condicionado. El voto no es un cheque en blanco, y las personas que votan por un candidato a cualquier puesto de elección popular se reservan el derecho de seguir criticando, de seguir participando, de seguirse manifestando. Y lo que vemos es lo contrario de lo ofrecido, ¿eh? No ha habido una reducción sustancial de la corrupción, desde luego no ha habido una reducción sustancial de la inseguridad, y por el contrario vemos que en muchas zonas en las que se había avanzado imperfectamente, si tú quieres, pues hemos visto retrocesos, ¿no? Tenemos una preocupación ambiental muy, muy fuerte, que en la comarca lagunera tiene vertientes muy notorias, y vemos que, pues, por ejemplo, en el caso de energías renovables, en el respeto a la biodiversidad y a los ecosistemas, pues lejos de estar mejorando, nos estamos yendo para atrás, ¿no? Estamos apostándole a una tecnología obsoleta que es la extracción y venta de petróleo, y estamos dejando de lado todas estas áreas en las que México tiene enormes oportunidades de desarrollo. Claro. Y al mismo tiempo pues tenemos una destrucción sistemática de instituciones que desde luego que necesitaban ajustes y reformas, por supuesto, pero no su destrucción, ¿no? De manera que pues nos mantenemos muy críticos, Marcela, y se corre siempre un riesgo al confrontar, al expresarse, al manifestarse, pero pues es que la democracia está hecha de eso. La democracia está hecha no nada más de ir a votar cada 3 o 6 años, sino de participar desde el nivel de nuestra colonia, cuadra, comunidad, hasta los asuntos nacionales e internacionales, en la medida de las posibilidades de cada quien. Memo, ¿cómo ves el ambiente de polarización?
Digo, porque cada quien tiene ahora sí su punto de vista y cada quien piensa que tiene también la verdad en la mano. Y además así se manifiestan con una contundencia y con un reproche y una recriminación a quienes no concuerdan con sus ideas, y de un lado y del otro, ¿no? Estamos hablando que tal pareciera que junto con la pandemia llegó o se acentuó todavía más el tema de la polarización, porque hasta la pandemia ha sido objeto de estar como en un ring, ¿no? Los que sí creen, los que no creen, los que sí usan el cubrebocas, los que no usan el cubrebocas, los que sí creen en la vacuna, los que no creen en la vacuna, los que dicen que son un invento, etcétera, etcétera, etcétera. Memo, ¿a dónde nos lleva esto? Mira, no nos puede llevar más que el enfrentamiento y la violencia, Marcela. Yo creo que es muy lamentable. Y creo que esto parte de un problema muy serio, que es simplificar nuestras identidades. Es decir, 127 millones de mexicanos no estamos divididos en dos campos. Cada uno de nosotros tiene identidades múltiples, ¿no? Por el gremio al que pertenecemos, por el tipo de familia del que venimos, por la región geográfica, por una serie de creencias y convicciones que podemos tener. Y entonces los grupos son líquidos, son móviles. O sea, yo puedo estar de acuerdo con un grupo de personas en un tema, déjame decirlo así, en energía, medio ambiente, y puedo estar en desacuerdo con ese mismo grupo de personas respecto a comercio internacional, derechos humanos, estrategia de seguridad. O sea, no nos podemos partir en dos porque ninguno de nosotros tiene una serie de convicciones talladas en piedra, más allá de las éticas, ¿no? Que sí deben ser firmes, pero en las demás, la información nos va moldeando las opiniones. De ahí viene el segundo problema, aparte de la simplificación de identidades, que es dónde estamos buscando nuestra información. Desgraciadamente, la llegada de los medios de comunicación y las redes sociales, que desde luego nos permiten comunicarnos con mucha gente con la que sería imposible hacerlo, que nos permite encontrar a nuestros pares en cualquier lugar del mundo, también ha hecho que prolifere muchísima información que no está, déjame ser redundante, mediada por los medios, que por eso se llaman así. Porque un medio de comunicación lo que hace es tomar la información, revisarla, verificarla, comprobarla y ofrecerla en tanto no hay evidencia en contrario, ¿no? Y desgraciadamente las redes sociales quitaron ese filtro profesional. Y ahora vemos que proliferan una serie de teorías de conspiración y de informaciones no sustentadas que nos generan una enorme confusión. Y además las plataformas de redes sociales pues nos permiten hacer muchas cosas muy buenas, pero también son lugares desde donde es posible calumniar, atacar, denostar de manera anónima y un tanto cobarde, ¿no? Claro. Yo soy un convencido que hoy, más que nunca, necesitamos periódicos, necesitamos programas de radio, televisión, necesitamos revistas profesionales que nos ayuden a descifrar la realidad, porque estos flujos indiscriminados de memes y de chistes y de videitos y tal, puede ser sumamente dañino si no hay quien use información científica, información comprobada, información verificable. Y desde luego que lo último que necesita este país es polarización y división. Necesitamos encontrar ciertas metas comunes, ciertos anhelos comunes, y luego ir discutiendo cuáles son los medios idóneos para alcanzarlas. En el combate a la pobreza, a la corrupción, a la inseguridad, a la deterioración del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Desde luego que cualquier llamado que se haga a la concordia y al diálogo es útil, es bienvenido, y creo que es la forma en que podemos ir encontrando soluciones a nuestros problemas. Brillante tu exposición. Déjame hacer una pausa comercial para seguir con Entre Laguneros. Muy contenta, admirándote a la distancia, pero también reconociendo que has sido una persona entregada desde niño, verdaderamente inteligente, con muchas capacidades, y por supuesto tus amados y queridos padres como soporte, para que tú estés donde estás. Muchísimas gracias. Déjame ir a la pausa comercial, regreso contigo. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros.
Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Y seguimos con esta conversación. El maestro Guillermo Maynés Gil nos está acompañando la tarde de hoy, esta tarde lagunera típica, con mucho calor, pero también con muchas certezas de que los hombres y mujeres de bien en esta comarca lagunera abundan, como es tu caso, Memo. Bueno, déjame preguntarte algo más que tiene que ver con esta experiencia profesional tuya para luego irnos a este rubro de tu faceta como escritor. Tú has andado en muchos lugares. ¿Puedes notar una diferencia entre el México del Norte y el México del Sur? El México con más recursos, con menos recursos, el México con más avances tecnológicos que el que todavía necesita un empujón muy fuerte para que se acerque a la modernidad. Mira, México es muchos países, Marcela, somos un país muy grande y muy diverso, y esa diversidad es una riqueza que no hemos sabido aquilatar. Yo te diría que comparando los 32 estados de la República, las 32 entidades federativas, yo no te diría que hay más recursos o menos recursos. Creo que hay recursos muy diferentes que son complementarios, que en algunos casos hemos sabido entender que son complementarios y los hemos sabido combinar, pero en muchos otros casos, desgraciadamente, no hemos sabido conjuntar esos distintos recursos que tenemos. Si hablamos estrictamente de recursos económicos medibles con Producto Interno Bruto y PIB per cápita, ingreso y demás, pues claro que hay una diferencia muy notable entre los estados de la República, digamos, que están más industrializados, que están más conectados con las redes de comercio global, que reciben más inversión y tecnología, y los que no lo están. Eso es indudable, ¿no? Pero creo que tenemos que explotar esto, ¿no? Explotar en el buen sentido de la palabra, aprovechar sustentablemente todos estos recursos que tenemos en México. Cuando era candidato, el actual presidente insistió mucho en que iba a invertir en el sur-sureste. Yo creo que es algo que hay que hacer, pero hay que saber cómo hacerle. En el sur-sureste de México hay una enorme riqueza de recursos de distinta naturaleza. Desde luego los recursos de biodiversidad, de agua, de ecosistemas diferentes a los nuestros y por lo tanto adaptados a otras actividades productivas, de una diversidad cultural, lingüística enorme, ¿no? El sur-sureste de México, aunque desde luego hay poblaciones indígenas en todo el territorio nacional, tiene una gran concentración de estos grupos que tienen una riqueza que ellos saben explotar, pero que necesitan apoyos y recursos para poder hacerlo de manera que les genere más bienestar. Y aquí me centro en este tema. No se trata solamente de generar dinero, que desde luego es muy importante para la vida cotidiana, pero el bienestar, como bien dice el presidente, va mucho más allá de eso. La cuestión es saber cómo identificarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que esta enorme riqueza de biodiversidad, de agua y de ecosistemas, pues no va a ser beneficiada por refinerías, trenes y cosas de estas. Hay muchas otras maneras de aprovecharlas y creo que deberíamos estarle poniendo mucho foco en escuchar a estas comunidades, realmente escucharlas, no nada más ir a cortar listones y a tomarse fotos, sino escuchar realmente cómo están haciendo. Hay muchas comunidades autoorganizadas que tienen todo para salir adelante, pero hay que ayudarlas desde las propuestas que tienen ellos, ¿no? Entonces, más que ver un México dividido en dos, un México rico y un pobre, un México avanzado y uno atrasado, veo que tenemos muchísimos recursos distintos que hay que saber combinar para realmente llevar el bienestar a toda esta población, ¿no? Ajá. Pero desde el mismo diseño de los programas gubernamentales hacen este distingo, ¿no? Porque tal pareciera que la pobreza se subsidia y tal pareciera que entonces muchos de los recursos están destinados a tratar de hacer más equitativa la distribución de la riqueza, pero esto ha sido a lo largo de décadas y finalmente no se consigue. Ahí está Chiapas, ahí está Guerrero, ahí está Oaxaca. Es que hemos visto, tenemos un concepto equivocado de la pobreza, Marcela. Hemos visto la pobreza como un problema de dinero. La pobreza no es un problema de dinero. La pobreza es un problema de acceso. ¿De acceso a qué?
de acceso a educación, de acceso a salud y sobre todo, creo que es muy, muy importante, de acceso a la justicia, de acceso a policías que nos escuchen y nos cuiden, a ministerios públicos que investiguen lo que denunciamos, de acceso a un trato parejo, a un trato digno, a un respeto de todo mundo como seres humanos. El dinero es una consecuencia del acceso. Las poblaciones que tienen acceso a agua, acceso a quejarse de violaciones a sus derechos humanos, las poblaciones que tienen acceso a la educación y a la salud, esas poblaciones necesariamente prosperan económicamente, pero no se cura la pobreza repartiendo dinero, jamás se ha resuelto. Se resuelve ampliando las oportunidades de acceso para las personas. No tengo nada en contra de programas de transferencias de recursos, Creo que son sumamente útiles, bien dirigidos, con buenas metas, con buena supervisión y con buenas evaluaciones. Pero si debilitamos el Coneval y debilitamos el INEGI, pues es muy difícil que podamos saber si los programas están cumpliendo sus propósitos, si no o no. Y repito, creo que el problema central es de concepto. La pobreza es un problema de exclusión, no de falta de dinero. Eso es una consecuencia de la exclusión. Tal vez también de usos y costumbres, culturalmente hablando. Todos tenemos usos y costumbres, Marcela. Te pongo un ejemplo. O sea, la comunidad judía mantiene sus usos y costumbres, quien quiere, quien no, son voluntarios, pero tú puedes mantener tus usos y costumbres ancestrales y no ser pobre. Es decir, hay una trampa aquí en decir, bueno, es que son pobres porque son indígenas, es que son pobres porque no le entran a la modernidad. Es que no, ese es un concepto equivocado. Tú puedes mantener tus usos y costumbres, los japoneses mantienen sus usos y costumbres y son un país rico. Todo mundo tenemos usos y costumbres, nadie salió de ningún lado, todos venimos de una serie de desarrollos culturales de muchos siglos, y no son los usos y costumbres los que determinan si somos pobres o no, son otras cosas. Desde luego que si el uso y costumbre de tu familia es ahorrar, trabajar, invertir, pues sí, eventualmente tendrás más dinero que una familia cuyos usos y costumbres son las adicciones, la violencia, el derroche, la falta de cuidado, eso es obvio. Pero los usos y costumbres entendidos como culturas de pueblos no son per se un obstáculo al desarrollo. Sí, porque así se ha venido manejando, ¿no? Desgraciadamente, creo que hay una construcción de una narrativa de país que es muy simplista. Es muy simplista y es discriminatoria. Por supuesto. Porque está diciendo que hay unos usos y costumbres que son buenos y otros que son malos. Déjame hacer un corte aquí. Evidentemente no podemos permitir como nación y como mundo usos y costumbres que sean violatorios de los derechos humanos, ¿sí? Y eso, en los años que yo estuve trabajando con refugiados guatemaltecos y con los indígenas chiapanecos que formaban parte del entorno del ZLN, una discusión muy agria y muy compleja. Es decir, ¿cuál es el límite a los usos y costumbres? Pues es la Constitución, son los derechos humanos básicos. Si el uso y costumbre es, perdóname que use estas palabras, pero violar niñas, pues no, ese no es un uso y costumbre aceptable, eso es un delito, ¿no? No podemos permitir delitos como usos y costumbres. Pero si tus usos y costumbres son bailar en la Guelaguetza o correr en la Sierra Tarahumara, pues tú no estás haciendo daño a nadie. Y eso no tiene por qué determinar si eres rico o pobre. Eso es discriminatorio. Claro. Por supuesto. Sí, pero hay mucha distancia, mucha vulnerabilidad, mucha también hacerse de un prestigio a base de la dádiva, o tratando de ganar votos. No me refiero ahora, me refiero ancestralmente. Es que estamos muy enojados y tenemos muchas razones para estar enojados. El problema es que ese enojo lo estamos dirigiendo contra nuestros hermanos, contra nuestros vecinos, contra nuestros compañeros del club, del bar, del grupo de amigos, y eso es un error. Tenemos que estar enojados con todo lo que hemos hecho mal como país todos estos años, que son muchísimas cosas. Si no hemos entendido que los puestos públicos no son para repartir chambas a los cuates y a la familia, sino para desempeñar un trabajo. No hemos entendido que la autoridad está compuesta por servidores públicos, que su autoridad emana, como dice la Constitución, pues del pueblo, de la gente que los puso ahí. Y seguimos entendiendo que la pistola y la charola son cartas de patentes de corso,
para hacer lo que a uno se le dé la gana, o el puesto público, etcétera. Sí, tenemos que ser muy autocríticos y darnos cuenta que en mayor o menor medida todos o casi todos hemos sido por lo menos pasivos, cuando no activos, en generar estos, ahora sí que usos y costumbres malos, que son el patrimonialismo, la venalidad, la corrupción, la indiferencia. Claro. Tenemos esta idea de que la corrupción, vuelvo al mismo tema, es un problema de dinero. Tampoco, la corrupción no es un problema de dinero. Es un problema de cumplimiento de las funciones que nos llevaron. Déjame te pongo un ejemplo. Sí. Cuando una familia lleva a una chica al Ministerio Público y dice, oiga, a esta chica la violaron, y el Ministerio Público no hace nada, aunque no cobre un peso, aunque no se embolse un centavo, eso es corrupción grave. Porque está dejando desamparada a la gente ante un ataque que destruye familias, que destruye vidas. Entonces, aunque no se embolse un peso, ese funcionario está siendo corrupto. Cuando tú tienes un cargo de responsabilidad y puedes nombrar funcionarios, y pones a una persona notoriamente incompetente e impreparada, eso es corrupción, aunque no se robe un peso. Así. Porque al final está dilapidando los recursos de la nación, que no son solo económicos, también son humanos. Exactamente. Oye, Memo, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos. Podríamos aquí seguir hablando de estos temas, pero no quisiera perder la oportunidad de hablar contigo de esta etapa tuya tan importante como ensayista, como poeta, como escritor. Platicamos de eso cuando regresemos de la pausa, ¿de acuerdo? Son las 12:40. Guillermo Maynez Gil está con nosotros y me siento muy contenta en Entre Laguneros. Una persona no vale por sus éxitos, sino de las veces que se ha levantado de sus fracasos. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Marcela Pámanes es lo menos importante de este espacio Entre Laguneros. Son nuestros invitados los que hacen realmente que Entre Laguneros tenga significados y que nos permita pensar a partir del pensamiento y la reflexión de nuestros invitados. Estamos con Guillermo Maynez Gil. Gracias, Memo, por seguir con nosotros. Por acá tengo muchas preguntas de quienes están siguiendo. Bueno, te felicitan, que qué orgullo que seas lagunero, que cuántos logros, y uno sin saber, me dice alguien más, y nos dice ¿qué te pusiste como reto desde pequeño, como para enseñarles a nuestros hijos a que hagan quehacer? Aprender, Marcela. Aprender mucho, aprender de muchas cosas y divertirse aprendiendo. La curiosidad es el motor, más que otra cosa, más que decir yo quiero llegar aquí, o yo quiero ser esto, yo quiero que un día me entreviste Marcela Pámanes en el radio. Yo lo que dije fue, me da curiosidad esto, me da curiosidad este tema, me da curiosidad este otro, y esa curiosidad se convierte en aprendizaje, y el aprendizaje alimenta la curiosidad, y te vas dando cuenta de lo mucho que ignoras, y es una tarea gozosa de vida el ir aprendiendo más y más, y ir rectificando, porque luego uno se equivoca mucho, y hay que regresarse 2 o 3 pasitos y leer más y escuchar más y conversar más y ver más, ¿no? Es que, como dice alguien, nada más no se equivoca el que no hace. Entonces, en el hacer hay muchos errores, pero lo importante es tener la mirada puesta en ellos para corregirlos. Memo, a ver, cuéntanos, ¿cuándo fue que empezaste con esta beta de escritor que te ha dado también tantas gratificaciones, ¿no? Porque escribes novela, cuento, poesía, ensayo. Por ahí les recomiendo entrar a tu blog, en tu página guillermomaynez.com. Cuéntanos, ¿cómo fue que te descubriste con esta gran capacidad? Desde que tengo memoria, Marcela, yo he escrito siempre, desde que aprendí a escribir. Lo que pasa es que tomó mucho tiempo el que yo escribiera algo que me satisfacía, que yo creía que valía la pena buscar dónde publicarlo, ¿no? Uh-huh. Con muchos años de escribir, y de escribir cosas que luego las ves y te dan ternurita, porque pues tienen su chiste, pero pues no cumplen una serie de
de estándares y de requisitos mínimos que uno se pone como para decir, a ver, esto siempre tiene uno dudas, ¿eh? Nunca dice, quisiera ser un tanto megalómano para decir, esto es una obra maestra. Pues no, uno siempre dice, híjole, pero hay un momento en la vida en el que, como decías tú hace ratito, pues hay que hacer, ¿no? Sí. Y ese hacer es decir, bueno, esto creo que es publicable y esto creo que lo puedo mostrar a gente, ¿no? Y entonces te sientes un poquito más cómodo. Yo encontré, hablando ya no tanto de escribir, que ha sido una tarea permanente, sino de publicar, encontré hace 8 o 9 años una revista que se llama Este País, que me abrió sus puertas y que me ha ido publicando una buena cantidad de textos a lo largo de los años. Una serie de textos sobre políticas públicas, que es un tema que ya tocamos, pero también me abrieron las puertas para empezar a plasmar en sus páginas pues ensayos literarios, temas que yo quería tratar desde el punto de vista ya no de los asuntos públicos, sino del arte, de la literatura. Y ahí he podido ir publicando. En paralelo, pues he escrito otras cosas, poesía, que es muy difícil publicar en México, algunos cuentos. Y escribí una novela que se llama Los poetas del fin del mundo, que es una novela sobre 4 poetas ingleses que sí existieron, 3 de los cuales murieron en la Primera Guerra Mundial. Y entonces me metí muchos años a leer sobre la Primera Guerra Mundial, sobre el arte y la literatura de este conflicto, sobre su importancia artística, cultural, histórica y tal. Y la primera vez que me puse a escribir esta novela me salió espantosa, entonces la tiré, no servía para nada. Y me eché otros años por estudiarlo hasta que ya me sentí que manejaba el tema y la escribí. Es un tema, digamos, poco vendedor en México, es muy popular en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Entonces fue muy difícil encontrar quien publicara esta novela y decidí autopublicarme en Amazon, que fue una buena idea para la primera vez, ¿no? Ahí está la novela disponible en formato electrónico e impreso. Pues es una novela histórica, cultural, muy ajena a nuestra realidad. Y luego tenía otra novela que de hecho acabé antes, que se llama El Chino Bruckenmayer y que se desarrolla en la exótica localidad de la comarca lagunera en los años 80 y que sí es un tema mucho más cercano a nosotros. Es una historia relativamente sencilla, no voy a adelantar aquí de qué se trata porque no es fácil. Y bueno, pues ahora sí que después de muchos años por fin vino un reconocimiento, que es este Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza, que otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que hace justo una semana se anunció el fallo, y esta novela pues quedó ganadora de este premio, cosa que pues me llena de orgullo y de humildad al mismo tiempo, ¿no? Porque es un premio importante, porque tomó mucho tiempo tener un reconocimiento, pero pues finalmente llega en la vida. La perseverancia paga, ¿no? Sí, desde luego no es el primer concurso al que la sometí, es el tercero, pero bueno, finalmente llegó este reconocimiento. Estoy muy agradecido con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el jurado, que fueron 3 escritores muy destacados de México. Justo era lo que te iba a decir, Memo, que tendrías que decir quiénes son los jurados, porque la verdad pasar por esa revisión de esos jurados, bueno, ya significa mucho. Pues son Julián Herbert, que es un escritor mexicano muy importante, que por cierto radica en Saltillo. Ajá. Es Eduardo Antonio Parra, un escritor también muy destacado mexicano y editor. Eduardo Antonio tiene un libro que se llama Norte, que es una antología de cuentos escritos por escritores norteños, que es muy bonita. Eduardo Antonio nació en León, pero también ha vivido en el norte de la República casi toda su vida. Y la tercera es Fernanda Melchor, una escritora más joven, originaria de Veracruz, que ahora ha tenido un enorme éxito con una novela que se llama Temporada de Huracanes. Son 3 escritores mexicanos muy importantes y desde luego pues da una enorme satisfacción pues que ese tipo de gente valore tu obra, ¿no? Por supuesto. Memo, pero a ver, ¿a qué hora? O sea, con tanto en tu haber, con tanta responsabilidad que traes, ¿a qué hora te sientas y cómo es tu proceso creativo como escritor? Caótico, Marcela. Sí, me imagino. Es caótico, es episódico, es cuando se puede. Soy un escritor muy lento, muy flojo, muy decidioso,
y que revisa mucho, y que se angustia mucho, y que siente que no va bien, y que reescribe, y que un día dice, bueno, pues ya, eso fue lo que pude hacer, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente es el tiempo que le robo a la televisión. No veo la tele prácticamente nunca, salvo al Santos, que Sí. es la única área de mi vida donde me permito el fanatismo. Uh-huh. Bueno, pues películas y alguna serie por ahí de vez en cuando, pero básicamente es leer mucho, hacer muchas reseñas de libros, reflexionar mucho sobre lo que escribiste, plasmarlo, y luego un día por fin, un día en la tardecita noche, un sábado, un domingo, pues sentarse y aventar el maquinazo y darle cuando se puede, cuando se quiere, cuando está ahí un poco la inspiración, y pues darle una y otra vez hasta que queda algo más o menos presentable, ¿no? Sí. ¿Algún escritor te ha guiado? ¿A alguien a quien tú admires de manera particular tiene huella en tu manera de escribir? Muchísimos, Marcelo, es un amasijo enorme de lectores, he leído muchísimo, y la verdad no te podría decir uno o dos, o sea, es como la masa crítica, ¿no? Lo que sí he sido muy estricto desde la adolescencia es no leer basura. No leer superación personal, no leer bestsellers de aeropuerto, hay mucha literatura buena, mucha más de la que puede uno leer en esta vida, como para desperdiciarlo en cosas que ni siquiera tratan de ser buenas, ¿no? A ver, pero esta postura tuya luego se contradice un poco con la postura de quienes alientan la lectura y dicen, no importa que leas, lo importante es que leas. Hombre, digamos, es mejor leer que no leer nada, pero a ver, yo cuando yo era chico leía cualquier cosa. Sí. Si tú revisas mi lista de lecturas, te vas a encontrar cosas ahí lamentables, ¿no? Ajá. Porque te vas formando el gusto. Claro. A ver, también es una cuestión de gustos. No se trata de leer lo que no te gusta, pues eso es una tortura, eso deja de ser un placer, y cada quien... Pero no puedes saber lo que te gusta si no exploras. Y una vez que terminas esa exploración, dices, bueno, esto es la literatura que a mí me parece que vale la pena. Y hay muchas guías. Yo no leo solo ficción, leo mucha historia, leo mucha filosofía, antropología, sociología, otros temas, ensayo literario, crítica literaria, porque necesitas ayuda de los maestros para poder irte normando el gusto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que no tiene por qué ser el gusto de los demás, pero sí tiene que ser un gusto educado, uh-huh. ¿no? Claro, que tenga una dirección, ¿no? O sea, que tenga por lo menos una forma, que no sea precisamente amorfo, y luego igual puedas leer ese bestseller de aeropuerto o claro, ese manual de superación humana. No, y no se trata de ser pedante ni snob, o sea, es simplemente es una cuestión de tiempo, ¿no? Claro. ¿Cuál es ese tiempo que tenemos y en qué lo pienso invertir? Y yo, pues, como mucha gente, he decidido invertirlo pues en la literatura que permanece, ¿no? En la que vale la pena, y trato de leer a mis contemporáneos también, pues para saber qué cosas buenas están escribiendo en la actualidad. Claro. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis porque si no luego me matan si no saco este saludo de Martita Torrescano y Martín Arriola, que qué gusto escucharte en Entre Laguneros, y bueno, como esto también, hace muy poco te recordamos aquí en este espacio, te recordamos porque tuve oportunidad de conversar con Vicente Padilla, y bueno, tú sabes que recordamos, pero claro. O sea, la verdad es que nos maravilla el tiempo que ha transcurrido y el ser humano en el que te has convertido, y que como repito desde hace rato lo he venido diciendo, eres un orgullo para la comarca lagunera. Dime algo, de lo que has escrito, ¿desecharías algo? ¿Qué mandarías al triturador de papeles? ¿Algo de lo que has escrito? Ya está ahí todo, Marcela. Ya lo que no vale la pena se va de inmediato para allá. Tengo un cuento, por cierto, sobre aquella experiencia a la que te estás refiriendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro, te lo voy a mandar. Por favor, te lo voy a agradecer, me encantará. Te lo voy a mandar, y pues desde luego guardo un recuerdo muy, muy, muy cariñoso, muy lindo de Vicente, de mi tío Alejandro. Uf, tu tío Alejandro queridísimo. Tuyo, de Pepe Medrano, de todos, de toda la gente que estuvo en
esa producción, en esa experiencia, en esa aventura tan bonita que trato de plasmar en este cuento. Ajá. Que se publicó en un librito de edición privada que sacamos la generación 86 de La Pereira el año pasado, que se llama Reborujo el libro. Ah, claro. Ahí está el cuento. Claro, tendré que ir a él para poder leerlo con calma. Luego de repente sí, se te gana el tiempo y te vas quedando con 1000 pendientes de lectura. Claro, Ajá. ahí está ese cuento en Reborujo que coordinó mi buen amigo Oscar Guerrero. Ajá. Aprovecho, por cierto, para darle un enorme abrazo a Marta y a Martín, entrañables amigos de muchos años que conocí gracias a Alfredo, mi hermano. Claro. Y pues sí, ha pasado una cantidad de tiempo maravillosa y espeluznante al mismo tiempo. Oye, Memo, ¿qué extrañas más de la Laguna después de 30 y tantos años de no estar acá? ¿Qué sigues? Además de la familia, por supuesto, que eso me queda clarísimo, que tú guardas una conexión directa. Pero, a ver, ¿qué más extrañas de la Laguna? Las gorditas, los tamales, las costillitas. ¿Está bien? No, pues la gente, Marcela, la gente, los amigos, los lugares de la infancia. Yo a veces me quejo, soy muy quejumbroso y me quejo mucho de que la ciudad donde yo crecí ya no existe. Sí. Lo cual no es cierto, desde luego, pero es que a veces voy y me llevan de un suburbio, de un búnker a otro. No, sí es cierto. Y a mí me gusta... A mí me gusta ir a la Alameda y a la Central y a ver la Mairán y llorar afuera de lo que fue la Pereira, que ya no es. A lo mejor está más padre la nueva, ¿no? Pero pues ya no es. Pues ya no fue la que fue, ya no es la ya que no fue. fue la que fue. Así es. Y me gusta mucho ir al Lerdo a tomarme una nieve, y me gusta mucho ir a Gómez, y me gusta mucho ir al río, y me gusta mucho ir a todos lados. Extraño mucho el feeling de la ciudad, pero pues esa ciudad ya no está. Sí, es otra. Esa ciudad está en tu memoria, en la mía, en la de muchas gentes. Muchos chicos no la vivieron porque viven encerrados en su fraccionamiento y van a su mall y a su escuela y no viven la ciudad, ¿no? Efectivamente. Y eso es muy triste porque las ciudades, no nomás hay que vivir en las ciudades. Yo en la Ciudad de México he preferido siempre vivir dentro, no en los suburbios, sino vivir en la ciudad y vivir la ciudad. Y cuando voy a Torreón, pues me gusta darme mi escapada del fraccionamiento para caminar un poquito por los viejos barrios de la infancia, ¿no? Así es. Oye, Memo, pues de veras no sabes lo que te agradezco, que hayas aceptado esta invitación con mucha generosidad, porque sabemos de tus ocupaciones, y qué bueno que hemos podido escucharte como siempre, brillante, inteligente, sensible, humano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo. La verdad es que jamás me imaginé que me fueran a entrevistar en esta calidad. Te lo agradezco mucho. Te mando un saludo con muchísimo afecto, con muchísimo cariño a todos los laguneros, a toda la gente, y pues siempre los lleva uno en el corazón, ¿no? Tendrás que venir a presentar tus libros, Memo. Tan pronto lo publique la Universidad Autónoma de Sinaloa y nos levanten el castigo, tendrás que venir. Voy a ir y vamos a presentar ese libro para conversar en vivo ya por fin con los paisanos. Lo esperaré con gusto. Muchísimas gracias, mi querido Memo. Te mando un abrazo fuerte, entrañable, enorme, con todo mi cariño. Muchísimas gracias. Mil gracias, Marcela. Un abrazo. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias. Bueno, pues por hoy llegamos al final de Entre Laguneros. Esos son los regalos que nos da la vida. Muchísimas gracias. Qué gusto haber estado con ustedes. Esperamos que el lunes entrante nos volvamos a encontrar. GREN presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREN presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.